Bueno, gente, este es un ejemplo más para los electricistas reglamentaristas y chetos de lo que uno se encuentra cotidianamente en los hogares. Anda a ponerle 6 o 7 térmicas ahí. Y bueno, las herramientas a utilizar en este trabajo son un metro, cortafierro chiquito, martillo chiquito porque no necesitamos romper, obviamente, simplemente picotear la pared, un recipiente para salpicar agua o mojar los ladrillos, una cuchara, que todos me preguntan por qué mis cucharas son amarillas, por dos motivos. Yo las pinto con epoxi, pintura epoxi, cuando me sobra de alguna obra de gas o algo, las pinto. Primero para conservarlas y que sea mucho más fácil su limpieza. Y segundo para reconocerlas en la obra, porque siempre algún compañero tiene un igual. Y bueno, para limpiar y remarcar lo que es la parte de tapa, yo cuando un Philips ya deja de ser Philips, que no cumple ninguna función, le saco punta y hago una lejna. Son herramientas muy útiles. Así que bueno, espero que les sirva y les mando un saludo. Bueno, gente, acá terminando de amurar la caja existente de térmica. Obviamente ya está con carga, revocada, al menos en grueso. Hay unos pasos a seguir antes de lograr esto. Por ejemplo, van a ver fotos en las que hay ladrillos de mampostería. Esos ladrillos tienen que estar húmedos, lo mismo que la mampostería donde van a murar el material, por el tema de que si no, cuando cucharean se quema. ¿Por qué? Porque la pared seca le saca la humedad al material y queda ahí sin lograr el efecto que queremos, que es pegar la caja. Esta es una caja de térmica existente, o sea que estaba ya media maltrecha. Yo lo que hago habitualmente cuando son nuevas, bueno, o le saco la tapita o le pongo una bolsa. Tómense la precaución de limpiar bien los orificios donde van los tornillos de cierre de tapa, por la cuestión de que del día de mañana tienen que desarmar por algo y se les va a complicar. También hay que remarcar bien donde estaría la tapa. Ese trabajo se hace más delicadito, pero bueno, el video queda largo y después no me sube. Ahora voy a hacer unos últimos detalles y después le voy a hacer atachar. Así que bueno, así quedaría la térmica existente en la casa, que la habían dejado suelta dentro de un cuadrado gigante, un rectángulo, perdón, gigante, y queda así amurada. Bueno, gente, acá obviamente ya terminando de amurar la caja de la térmica general existente. Obviamente hay varios pasos a seguir, no lo hice tipo tutorial mostrándolos, pero bueno, habrán visto que debajo de acá, de este revoque, yo puse ladrillos. Obviamente hay que humedecerlos antes de ponerlos. También hay que humedecer la mampostería, porque si no el material tira, se quema y no pega. Cuando se trata de una caja de térmica nueva, obviamente o se saca la puerta o se deja con la bolsita de protección que viene. Yo obviamente tuve todos los cuidados para que no se llene de cemento ni nada. Desde ya falta revocar en algunos lugarcitos y fratachar. Eso es lo que le quería decir. Fratachar.